minutos les habíamos contado también y recordado que hoy a las 4 de la tarde en el Congreso de la República se debate la acusación contra Betsy Chávez, la ex jefa del Gabinete de Ministros, también los ex titulares Willy Huerta y Roberto Sánchez, acusados de los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre. ¿Cuál es la posición, por ejemplo? ¿Qué opina respecto a este tema? Se lo consultamos a la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Congresista Luque, ¿procedería o no en el caso de el señor Roberto Sánchez, que además de haber sido ministro, es también congresista? Mire, con relación a mi colega Roberto Sánchez, por lo menos hasta donde yo he podido revisar los detalles del informe, es cierto que se deduce que al parecer estuvo ahí, pero no hay un elemento objetivo, claro, que determine si él tuvo una participación directa o no, salvo hay una mención de una palabra que luego el propio exministro del Interior, en la audiencia de la subcomisión de acusaciones, como resta en el acta, él mismo dice que no escuchó de manera clara a qué se refería. Y por luego, lo tanto, hecho, para usted no debería proceder. Yo creo que no hay con contundencia los elementos, ¿no? O sea, recuérdese que quien investiga es la Fiscalía y el Congreso de la República habilita sobre la base de algunos elementos, indicios. Y creo que hay, además, esta última medida que ha generado de impedimento de salida. En el caso del señor Roberto Sánchez no se ha generado un impedimento de salida y el congresista Sánchez se ha estado sometiendo a todas las investigaciones. Entonces, yo creo que por lo menos no veo una mayor contundencia de elementos objetivos concretos. Nosotros lo hablaremos en nuestra bancada, como siempre dialogamos, hemos estado conversando y seguramente tomaremos una decisión conjunta, pero sí, por lo menos yo de manera individual no veo de manera clara los elementos y aún así el Poder Judicial hace poco emitió una resolución donde no determina impedimento de salida en su caso. Y en este caso, las conversaciones, diálogos, lo que se vive dentro del Parlamento o de otras bancadas, ¿cuál es la posición? ¿La ha podido escuchar, compartir, dialogar? Entiendo que cada bancada está revisando pues no los informes, entiendo que hay una posición de que este hecho se investigue, mayoritaria es lo que he percibido. Veremos cómo se define finalmente las votaciones. Recuérdese que estas van a ser votaciones individuales, independientes, caso, sí, ¿no? En cada caso, y veremos también finalmente el sustento del informe, no tanto del congresista que ha sido delegado para este tema y cuáles van a ser, digamos, los argumentos de defensa. Recuérdense que en este estadio, en el pleno, quienes están mencionados en este informe tienen derecho a la defensa, así que ellos también van a argumentar sus defensas en este tema y de acuerdo a eso se tomará una decisión. Yo creo que, digamos, hasta donde ha llegado la Fiscalía tendrá que seguir profundizándose la investigación. Bueno, vamos a conocerlo finalmente más tarde en el Congreso de la República, efectivamente a partir de las 4 de la tarde. Pero, congresista Luque, también hay un tema pendiente que implica conocer cuál es la reacción desde el Congreso de la República, desde los parlamentarios, y es esta investigación y ahora incluso estos WhatsApps que se están conociendo a través del foco o que involucrarían a la presidenta Dina Boluarte. Ella ha dicho que no ha recibido aportes de parte de Henry Chimabucuro por el caso del gabinete en la sombra. ¿Cuál es su posición u opinión respecto a este tema? Creo que la Comisión de Fiscalización, así como fue ágil y rigurosa en el gobierno del señor Castillo, debería hacerlo de la misma manera con el gobierno de la señora Dina Boluarte. A mí me sigue dando la impresión que es un Congreso de la República que no quiere fiscalizar este gobierno. Así que, más bien, creo que ahí la Comisión de Fiscalización tiene un trabajo que hacer y debería ya convocar, ¿no? Y hacerse una fiscalización sobre hechos que la propia presidenta ha dicho que no son, pero luego los medios han evidenciado que claramente han habido conversaciones y la señora ha faltado a la verdad. Así que ahí la Comisión de Fiscalización tiene que trabajar, actuar y que se esclarezca este tema. Recuérdense que yo tengo una posición sobre este gobierno, que para mí es un gobierno
que carga la muerte de más de 66 peruanos, ahora claro, 67. y acá yo tengo una además posición habría que recordar que esta información que estamos dando es el testimonio que se conoce en el programa Cuarto Poder, el testimonio de una ex profesora y una ex asistenta personal de la ahora presidenta Dina Boluarte, ¿no? Que es la señora Maritza Sánchez Perales, para poner un poco en contexto acerca de qué nos referimos. Pero debería verse este tema, por ejemplo, en el Congreso de la República. ¿Lo considera usted así? Sí, ya le he dicho. Definitivamente. Yo creo que la comisión de fiscalización es de la instancia. Así como fue rigurosa en el gobierno del señor Castillo, la comisión debería estar ya citando inmediatamente para que pueda brindar sus explicaciones, sus descargos. Así como ha sido absolutamente rigurosa, exigiéndole al milímetro, lo mismo debe hacer cuando esté Ahora, gobierno. en respuestas directas y rápidas, lo que ha dicho también la presidenta Dina Boluarte, esto es una venganza que viene de la DIROE, lugar donde, ya sabemos, se encuentra el ex presidente Pedro Castillo. Es lo que ha dejado entrever. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Yo no le creo a la señora Boluarte. O sea, yo creo que la señora Boluarte, cada vez que sale algún hecho o indicio sobre dudas sobre respecto a su actuación, lo único que la señora repite es la DIROE. Y eso es lavarse las manos, pues, es no asumir la responsabilidad política sobre hechos concretos que lo esté evidenciando los medios que están investigando. Muchas gracias, congresista Ruth Luque, por dialogar con nosotros, congresista de Cambio Democrático, por estar en la rotativa del aire. 1 de la tarde, ya con 1 minuto.